Según que los patitos, ciertamente hay chonchonquillos que nos hacen desviar la mirada, como diría Emiliano Jiménez, acerca de la realidad más preocupante del mundo en el que vivimos y, por lo tanto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, nos establece un marco en el que nos centremos en la vieja confiable de la Guerra Fría, porque lo tenemos en el cerebro reptiliano, ya sea nuestro, ya sea por herencia, la idea de la guerra nuclear, la terrible guerra atómica en la que, como comentaba con Artemi Suárez Herrera respecto de la dimensión africana de España, pero nos fuimos a veces por otros vericuetos en la conexión con otras realidades. Ahí tenemos por qué el hecho de la escalada a la hora de constituir medidas y contramedidas, pues hizo que en un momento dado se dijera: no podemos seguir estableciendo un escudo antimisil nuclear, porque eso ejerce la inventiva para que el otro ejerza una creación para poder penetrar ese escudo, y luego un escudo mayor, ofensivo-defensivo, y siempre acabaría elevando el estándar, elevando el listón. Y eso acabó en un punto, antes incluso de la caída de la Unión Soviética, en mediados de los años 80, en Reykjavik, en Helsinki, en Viena, en conversaciones para el desarme, cosa que ya había habido en los años 70 y en los años 60, la idea del desarme, y que en buena medida no había sido aceptado por la Unión Soviética sino hasta la paridad estratégica. Y después hubo un momento en que la Unión Soviética se desacopló y que no exigió una situación de equivalencia en 1 a 1 a la hora del desarme nuclear, lo cual para algunos es una tragedia y es algo que hay que revisar. Y ahora tenemos el hecho de que presuntamente hay más armas nucleares rusas. ¿Por qué dije el tema de armas soviéticas ahora? Claro, está el tema de Kazajistán, de el caso de Ucrania, y también limitado el tema de Lituania. Heredaron material armamentístico nuclear que en acuerdos como el de Budapest fueron, en 1994 con el memorándum de Budapest, fueron transferidos a Rusia. En el caso del asiento de Naciones Unidas, tenemos algún vídeo específico hablando de esto. No podía heredarlo ni Ucrania ni Belarus. ¿Por qué? Porque en 1945, por aquellas circunstancias que sería largo de mencionar, Ucrania y Belarus entraron a formar parte de los miembros de la Organización de Naciones Unidas. Y por tanto, ya estaban cuando se desmembró la Unión Soviética. Lo cual nos indica que Kazajistán tal vez pudo haber heredado el puesto, y no Rusia. Cierto, es lo más lógico, lo mismo que el asiento de Yugoslavia lo heredaría Serbia. Pero, por poder, no hay ningún documento. No existe ningún documento de transición de poder en la ONU del asiento de la URSS a Rusia. No existe. ¿Se hizo? Ya tú sabes. Lo hacemos natural. Esto es lo que tocaba. Pero no se puso por escrito. No se firmó nada. Y eso es algo que, no sé, un poco informal, ¿eh? Eso si lo hace tu vecino del quinto, pues dices, pues claro, estas cosas. Si lo hace el equipo de las chanclas del barrio de Quintanilla de abajo, bueno, pues dices, ya, pero si eso lo hace el Real Madrid, entonces la gente sí lo miraría con lupa. ¿Pero por qué no lo hacen con Rusia a la hora de Naciones Unidas? ¿Qué miedo hay? Ciertamente, el tema nuclear ahí falló porque los 5 del Consejo de Seguridad, los 5 que se suponía tenían en principio las armas nucleares, fallaron a la hora de defender la integridad territorial de Ucrania. Bueno, todos no. El Reino Unido ha estado ahí siempre, firme con la defensa de Ucrania. Y las armas nucleares en buena medida han tenido esa evolución desde Trinity en 1945, la situación de Hiroshima y Nagasaki, cuando en principio no se veía que hubieran tenido. Luego, claro, están las declaraciones de Oppenheimer diciendo
¿La de plutonio la habéis probado? No, es que la de plutonio ya la probaron los alemanes. ¿Perdone? ¿Cómo dice? Tal vez la isla de Rutgen, no sé. Operación Hagen. Ahí tenemos una laguna. Lo mismo que la Laguna del Amor, que tiene unas reminiscencias respecto al programa japonés, con una presunta prueba a mediados de agosto en Corea. La situación, precisamente, de ciertas instalaciones que cuando entran los americanos en Japón fueron desmanteladas de inmediato. La situación respecto de, precisamente, la película de Christopher Nolan, de Oppenheimer, cuando llega el momento de Edward Teller con la bomba de hidrógeno. La situación de las pruebas, por ejemplo, Bikini, que es una reivindicación pacifista, el nombre dado a la prenda esta femenina, que tiene ese trasfondo, todo esto. Lo cual resulta curioso, porque en la zona de la Magdalena hay una playa que es de la playa de bikinis. Cuando esta prenda fue introducida, precisamente, por eso yo, en buena medida, la playa de bikinis yo la llamo la playa de las suecas, en honor de el insigne actor, ¿cómo era este? El de la cabina. José Luis. ¿Cómo era este José Luis? No me sale el nombre de este muchacho, este actor español que era calvo, con el bigote y eso. Bueno, en la medida también Alfredo Landa, con el No desearás a la vecina del quinto. También estaba por ahí, por el Mediterráneo. ¡Las suecas! ¡Las suecas! ¡Ay! Pero digamos que las suecas traían el bikini puesto. Y en ese momento de la Guerra Fría nos encontramos con la situación ciertamente complicada de las pruebas nucleares, la bomba zar, precisamente en medio del mandato de Kennedy, en medio de la situación respecto de la crisis de los misiles cubanos, que nunca fueron cubanos porque eso le molestó a Fidel Castro, el que él quería tener el mando, tener el botón, pero un poco como sucede ahora con las bombas rusas que están en Belarus, que no están al mando de Lukashenko, sino las tiene el control Putin, pues las bombas que fueron desplegadas en Cuba en el año 61 estaban bajo el mando de Nikita Sergeyevich Khrushchev. Es decir, la Unión República Socialista Soviética, que ya es tontería, porque digamos que el hecho de haber tenido un molde en la Unión Soviética lo sabían, los U-2 pasaban por encima, de construcción de los silos, como hicieron los de los cohetes Atlas, Minuteman, que estaban en Estados Unidos. La idea, creo que lo comentábamos en un conversatorio con David Díaz Cabo, respecto de todos estos sistemas defensivos, nucleares, con cabeza nuclear, que tenían 4 o 6 silos, y luego una caseta, y debajo estaba el búnker de control, por ejemplo, como lo vemos en el inicio de Juegos de Guerra, donde está Michael Madsen, que acaba de fallecer, y también estaba ahí el futuro jefe de gabinete de Josiah Bartlett, del aro esta de Casa Blanca, que hacen una situación en donde no saben que están sometidos a una presión, deben de hacer el lanzamiento, pero era un test. La película de John Badham la tenemos comentada en un conversatorio con Mariano López de Miguel, junto con, en una dupla curiosa, con Robin Hood, la película de Kevin Costner y Kevin Reynolds de 1991. La situación, por lo tanto, de la Guerra Fría es algo que permeó al hecho cultural, al hecho histórico, incluso a canciones como ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Y establecía el dios supremo de la bomba atómica, como se ve en la segunda parte de los simios. Aquí Franklin Joseph Schaffner hizo aquella con Charlton Heston, en que se hizo aquel big spoiler, en el que en la propia cartelería se veía a la Estatua de la Libertad, con lo cual ya te estaban diciendo el final, con lo cual sorpresa cero. Pero hubo una segunda parte respecto de regreso al planeta de los simios y todo esto, en el que Charlton Heston apareció mínimamente, pero para dar empaque y visibilidad al producto, bueno, pues le pagaron dinerito, no tanto como a Marlon Brando para la segunda parte de esta de Superman,
para poder aparecer por ahí. También la primera, por minuto, cobró una pasta. eh, y por tanto también podríamos hablar de Apocalipsis Now en el 79. Podríamos hablar de cuando, bueno, acabó Marlon Brando con la isla y que le enviaban pedidos de hamburguesas. En la Guerra Fría tenemos esa situación en que permea ciertamente la cultura respecto de los problemas del arma nuclear, de las situaciones de la guerra nuclear, de los instrumentos para la Guerra Fría y la idea de no escalar, como hubo... Normalmente se pone el caso en la crisis de los misiles cubanos, pero hubo muchos más, desde el 48 sobre Yugoslavia, la situación en Berlín, más de una vez, no solamente en el bloqueo del 48-49, en Turquía y en Grecia, Palomares, por supuesto, pero también en Thule, en Groenlandia. Hubo situaciones también complicadas, por ejemplo la guerra de Corea, en la propia Vietnam, situaciones que pudo haber escalado a un intercambio, pero siempre con la idea de que entre unos y otros, pensando no solamente en sí mismos, sino también en el conjunto de la humanidad, no iban a escalar hasta un punto sin retorno que hablaba del MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Con este background, debido a que luego hubo, tenemos el libro comentado, la bomba islámica, el tema de la proliferación, como fue elaborándose principio, los Estados Unidos no querían que el Reino Unido tuviera las armas nucleares, las tuvo. No querían que Francia las tuviera, las tuvo. Luego fue del cabreo, precisamente, Asterix Obelix, el caldero mágico, la poción de Panoramix, es el arma nuclear. En un contexto de Guerra Fría. A veces estos simbolismos introducidos en el ámbito cultural se ocultan del ojo público o se dicen al ojo público de una manera distinta para poder contar una historia, pero de otra manera. Tenemos a los chinos, precisamente en los años 60, también teniendo el arma nuclear. No querían los soviéticos que lo tuvieran, en parte se lo robaron, luego al final acabaron aceptando el asunto. Al final eran los 5 que estaban en el Consejo de Seguridad, pero luego llegaron otros. Llegó India y Pakistán, llegó Israel, que no la tiene, pero sí la tiene, todos lo sabemos. El Solvá Mordecai Vanunu, que fue el que lo contó al mundo cuando no hacía falta. Cierto es que la película Golda Meir lo comenta, la idea de ese momento en el que Moshe Dayan se vuelve loco en el primer día de la Guerra del Perdón. Lo tenemos ahí comentada la película Golda Meir, así que no merece la pena decirlo. Y además tenemos un conversatorio con Moshe Rocén sobre la Guerra del Perdón, la Guerra del Yom Kippur de 1973. Cierto es, también tenemos el tema de Corea del Norte, Rocketman, que engañó en el primer mandato al señor Trump para consolidar el proyecto nuclear. Y hay otros que han tenido posibilidades de tener arma nuclear, desde Argentina, Brasil, Sudáfrica, con esas 4 a 6 bombas que luego fueron repatriadas a Israel, el incidente Vela en 1979, todo relacionado con el tema nuclear, y también en la vertiente, entre comillas, civil, a pesar de los RKMB soviéticos como los de Chernóbil, era un elemento dual para las armas nucleares, y fue el sistema soviético lo que colapsó en Chernóbil en 1986, no un reactor civil que no tenía la cápsula que tienen los reactores occidentales de cubrir con el marco, decían los soviéticos. Estos occidentales cubren el reactor porque no confían en sus obras civiles. Ya, claro. Por eso Three Mile Islands en 1979 tuvo una afectación cero fuera de las instalaciones. Y luego tenemos el caso de Fukushima, pero se olvida normalmente que unos 30 años antes de Chernóbil hubo un accidente cerca de los Urales muy importante, que tiraron por tierra y lo borraron completamente. Es un incidente que podéis buscarlo.
está en medalla de bronce en cuanto a incidentes internacionales en materia de asunto nuclear, que los soviéticos en los años 50, concretamente creo que fue en el año 56 cuando se produjo, lo taparon. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues ciertamente en el hecho de que las armas nucleares siguen teniendo importancia en el ámbito discursivo y por eso cada cierto tiempo para tratar de eliminarlas del flanco mediático, político, militar, pues sucede como por ejemplo este Guterres, que es la portera del sistema internacional de una organización intergubernamental como es las Naciones Unidas, que ya no tiene ningún tipo de preeminencia porque cualquier situación de importancia se verá mediatizada por el veto en el Consejo de Seguridad, con lo cual solamente si usted es un país no importante y se enzarza en una guerra con otro país no importante, entonces igual pueden ser objeto de que a alguna potencia le interese frenar esa guerra y enviar tal vez hasta cascos azules. Pero para el resto, para las cosas realmente importantes del mundo, la ONU no sirve para nada. Lo cual es muy triste. Muy, muy triste. Guterres nombra un panel científico independiente para analizar los efectos de la guerra nuclear. Una guerra que no ha sucedido y que probablemente nunca sucederá, pero suceden otras cosas que luego comentamos. La ONU dice que examinará las consecuencias generales de una guerra nuclear a escala local, regional y planetaria, como si no se hubiera hecho nunca. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha nombrado un panel científico independiente, integrado por más de una veintena de expertos y encargados de examinar los efectos físicos y las consecuencias sociales de una guerra nuclear a escala local, regional, planetaria, a raíz de un conflicto atómico. Tenemos en este canal una película de animación británica de los años 80 comentada, que es muy buena. Tenemos El día después, una película de el año 1983, que tiene muy buena pinta para explicar cuáles son las consecuencias. Y hay otros materiales donde se explican claramente las consecuencias de una guerra nuclear. Pero bueno, parece que hay que volver a investigarlo. Y para eso la ONU ha explicado que el panel estudiará el posible impacto de la guerra nuclear en todo, desde sanidad pública hasta ecosistemas, agricultura, sistemas socioeconómicos rurales, después de que el último estudio de este tipo por parte del organismo internacional fuera llevado a cabo en 1988. Asimismo, ha recalcado de esta decisión al hilo de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que no importa nada. Incluso hablan de finalizar el bloqueo a Cuba, un bloqueo que no existe porque Cuba comercia libremente con casi todo el mundo. Otra cosa es la ley Helms-Burton, que tiene sus propios mecanismos para ser levantada. La propia ley lo dice. Democracia pluralista y en buena medida ya estaría. Pero es que compran hasta apoyo a Estados Unidos desde Cuba. Y cuando llegó la pandemia, dijeron que Cuba levantaba las restricciones a la importación de medicamentos de Estados Unidos. ¿Cómo dijo? ¿En serio? O sea que el bloqueo a medicamentos era por parte de Cuba. Para Estados Unidos. Ah, bien, claro, claro. Dicen que es una respuesta a un clima global en el que el riesgo de una guerra nuclear es más alto que en cualquier otro momento desde la época profunda de la Guerra Fría. Las armas nucleares se utilizan como herramientas de coacción. Los arsenales nucleares se están modernizando. ¿Quién no está modernizando? Bueno, igual Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pues están en una situación complicada. China, bueno, pues se está construyendo armamento ahora y por lo tanto debe de ser nuevo. Pero Rusia, ¿cuántas de las armas nucleares son válidas, verificables, funcionales? Porque el único que ha amenazado cuando le iban un poquito mal las cosas cada vez que en tema de Ucrania es que tengo armas nucleares, que es Rusia, que es Putin. Dice, una carrera armamentística nuclear vuelve a ser una posibilidad muy real. Las barreras contra la devastación nuclear se están erosionando, alertado. Hombre, claro, aquí tendríamos un asunto interesante que decir, y es, si hubieran aceptado, y estaba, parece que bastante gente dispuesta a aceptarlo. Dicen que Obama llegó
al convencimiento de que una situación como la Unión Soviética, Estados Unidos, pero Irán, Israel, los dos con armas nucleares, estabilizaría Oriente Medio. Ahí tenemos tal vez el acuerdo nuclear, pero bueno, la idea era que no tuviera el arma nuclear Irán, porque si lo tenía, a mí me salía por lo menos una veintena de países que querrían tener el arma nuclear, y eso es proliferación. La proliferación anterior, a través de Francia, cuando Pakistán tuvo el arma nuclear, pero no llegó. En los años 70 se llegó a tener capacitación la tenía Pakistán, la tenía India, y a través de Pakistán los financiadores, como dice el libro La bomba islámica, tenían potencial en Libia, la tenía en Arabia Saudí, la tenía Irak. Tenemos el caso de Osirak en 1981, tenemos el caso de Deir ez-Zor en 2007, bombardeados por Israel. Tenemos el caso de los 50, de la posibilidad del arma nuclear en Egipto. Tenemos varios que han, se confiese o no, tenido la búsqueda del arma nuclear, pero la mayoría no llegaron a culminar. Como España, el proyecto Islero. Pero eso significa que no haya interés. Lo tuvo Corea del Norte para afianzar la posibilidad de que nadie le ataque. La Rusia de Putin ha dicho al mundo en estos 4 años que quien tiene el arma nuclear puede atacar a otro si no la tiene, porque siempre va a amenazar al mundo con el arma nuclear. Y quien no la tiene puede ser atacado. Lo hemos visto con Irán, antes de tener el arma nuclear, para precisamente borrar el programa nuclear antes de tener el arma nuclear. Lo tenemos con Corea del Norte. ¿Quién tose ahora a Rocketman? Puede incluso ir a la guerra en Ucrania. No pasa nada. Podría incluso morir el pleno ejército de Corea del Norte siempre que quedara alguno para tocar el botón de una represalia nuclear en caso de que entren en Corea del Norte. ¿Cuál es la lección? La lección es, si usted no tiene armas nucleares, puede ser atacado. Si usted tiene armas nucleares y quiere atacar a alguien, y ese alguien no tiene armas nucleares, igual puede hacer un juego. Set y partido. Y si su enemigo tiene armas nucleares recién adquiridas, lo mejor que puede hacer usted es tenerlas también. Si Irán tiene armas nucleares, el príncipe Bin Salman dijo, Arabia Saudí la tendrá un cuartito de hora después. Y después Erdogan, y después Al-Sisi, y después Corea del Sur, y después Taiwán, y después. Por tanto, no se daban cuenta de que el cebo incentivador, por ejemplo en este caso, era que Irán no tuviera el arma nuclear. Un Irán que ha mentido sistemáticamente a la Organización Internacional de la Energía Atómica, que ha mentido sistemáticamente en este siglo XXI y se le ha cogido con el carrito del helado. En este sentido ha destacado que son los integrantes del panel, son líderes en su campo, un abanico de disciplinas científicas, y vienen de todas las regiones del mundo, al tiempo que ha detallado que esta comisión celebrará en septiembre de este año su primera reunión y presentará un informe final en 2027 ante la Asamblea General de la ONU, es decir, de septiembre del 25 al septiembre del 27. ¿Qué podemos ciertamente añadir a este hecho? Como diría el amigo Emiliano Jiménez, este mundo que tiene entre 56 y 58 conflictos abiertos y que la gente solo se fija del de Ucrania, pues a veces porque el presidente Zelensky es judío, se fija en Gaza, pero no los demás, no news, no use, no use, no news. En todos esos conflictos en donde hay un montón de víctimas, miles de muertos, la guerra civil en Sudán, el conflicto en Etiopía, la situación en Somalia, Myanmar, Yemen, conflictos en África, la situación en Kivu, con el M23, Uganda, la zona oriental del Congo. Podríamos citar casos en África, en Asia, la situación potencial con el ISIS-K, decíamos hace unos días, respecto de la realidad de un Pakistán debilitado,
con los vecinos, la situación que ha habido en los diversos países que había por ahí, la debilidad intrínseca de Siria, de Irak, la situación en Libia, la situación de poder extrapolar no solamente la guerra interna en el caso de Sudán, sino la poder convertirla en una guerra regional con Sudán del Sur, con la situación en Chad, convertir eso en un corredor de guerra desde Libia, pasando por Egipto, con la presa del Renacimiento en el tema etíope, la situación en Chad y en Sudán del Sur respecto de los dos contendientes en Sudán, la situación respecto de que son dos proxies los que actúan en Sudán, a través de las dos partes que están dentro, sí, pero está Turquía y está Emiratos Árabes, está la situación en Somalia, donde también participan estos dos actores clave, la situación en Etiopía, donde hay una situación interna, pero que externamente no hay ninguna relación de ninguno de ellos, y por tanto Etiopía es como una isla aislada. La situación en el Ogadén, donde hay somalíes dentro de la zona de Etiopía. Y esto llevó a una guerra en el 78-79. Ahí podemos recordar ciertamente que en paralelo a la situación en Vietnam, Camboya, China, de eso tenemos un conversatorio sobre la situación en el 78 en aquella zona del mundo. La posibilidad de reactivar, porque no, ya puestos a imaginar un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya envalentonados, como han ido a Ucrania a hacer el training, pues ahora igual vuelven a Corea del Sur para completar su experiencia, porque Corea del Sur no ha entrado en guerra últimamente, a pesar de que hacen ejercicios, pero un ejercicio no es exactamente lo mismo que entrar en una guerra, y por lo tanto, eso lo sabe China. ¿Por qué han ido observadores chinos al tema de Ucrania? El potencial es grande, los conflictos abiertos son muchos, hay muchos muertos encima de la mesa, pero parece que para algunos, como el jefe de la ONU, 54 a 56 de los conflictos del mundo no importan, no interesan, por lo menos no se explican. Porque parece que el pueblo es tonto de remate. No sabrá comprender cosas que no le van a sacar en la televisión, no le van a explicar los conflictos para el gran número de generalidad, hasta el punto de que cuando aparece una película de Superman de James Gunn, hay quien especula si es Rusia contra Ucrania o el conflicto es el de Gaza con Israel. No puede ser ningún otro. Debe ser papá o mamá, uno u otro. Pero hay 58 conflictos activos ahora mismo en el mundo, produciendo miles de víctimas. No voy a calificarlas. Miles de víctimas. Miles. Podemos citar el Sahel, podemos citar los escenarios, podemos citar... Pero no voy a decir, estos son los buenos, estos son los malos. No. Cada caso es importante ser explicado en su justa medida, en su justo elemento. Y los intereses pueden ser gravosos, pueden ser humanitarios, pueden ser... Pero hay que explicarlos. La ONU parece que está en otro rollo. Está en otro escenario. Diferente. Guerra nuclear, problemática. Las armas nucleares. La no proliferación. La OIEA. A veces con el relato que ha pasado con el tema de la OIEA, en el que algunos se han agarrado a un presunto informe en el que decía: jamás ha habido interés por parte de Irán de buscar el arma nuclear. Como cuando se ha llegado a intentar colar la idea de... Como en 2003, 2004, no encontraron armas de destrucción masiva en Irak, jamás quiso el régimen iraquí tener armas de destrucción masiva. ¿O Irak 1981? ¿Los kurdos gaseados en 1988? ¿Los albaranes que a Francia y a Estados Unidos le compró Irak las armas de destrucción masiva? ¿El juego después de 2003 con Gaddafi poniendo las barbas a remojar con un acuerdo con Tony Blair para tratar de deshacerse de su armamento nuclear, biológico y bacteriológico y químico? Bueno, pues ciertamente las cosas... Por un lado, hay que decir las cosas claras, y que hay más mundo que solamente hablar de Rusia y de Estados Unidos, o de China, y que hay 56, 58 conflictos abiertos que producen un montón de muertos, más allá de preocuparnos, la arma nuclear.
Así que, ojo, cuidado, ¿eh? Hay que reenfocar y reevaluar. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, broat, Betty, helpean.